Buen día, ¿cómo les va? Las 10:03, aclaro que estamos en vivo y no hay previa, gracias a Dios. Y si acaso nos extrañaron, debemos decirles que nosotros también. Y que aunque parezca mentira, en la Semana Argentina se produjo algo aún más emblemático que la actuación de Javier Mascherano. Llegó a Buenos Aires una task force de los fondos buitre. La traducción literal es fuerza de tareas y se admiten acepciones como destacamento, fuerza de choque, grupo de comandos, grupo de trabajo, grupo especial de operaciones y pelotón. Pero lo más singular, hay algunos colegas que han escrito de esto hoy, es que los visitantes son el Grupo de Tareas Estadounidense para la Argentina, ATFA, por su sigla en inglés. Quizás se los haya advertido sobre la inconveniencia de presentarse con esa nominalidad, ¿no? Los grupos de tareas eran las pandillas militares y de fuerzas de seguridad que se dedicaban al secuestro de personas, su alojamiento en campos de concentración, torturas, eventual desaparición. Y estaban divididos en nomencladores que indicaban a cuál dependencia pertenecían. GT1 y GT2, por ejemplo, correspondían al ejército. Y hubo el más famoso, si es que el término cupiere, el grupo de tareas 3.3.2, que remitía al Servicio de Inteligencia Naval y que tuvo la particularidad de ser explícito en cuanto al apoyo que recibía de la Marina. El propio Emilio Macera asistió a la conformación de esa patota y dictó una conferencia inaugural a los oficiales designados, exhortando a responder al enemigo con la máxima violencia sin trepidar en los medios. Macera participó en los primeros operativos clandestinos del grupo con el nombre de guerra Negro o Cero, de allí el nombre del libro de Claudio Uriarte. Era una docena de asesinos que aumentó su actividad hasta llegar a una autonomía operativa que reportaba directamente al comandante en jefe de la fuerza a través del director de la ESMA. Estaban segmentados en 3 áreas: inteligencia, operaciones y logística. Bueno, este brevísimo recordatorio de uno de los organigramas con que se las gastaba el terrorismo de Estado no pretende sugerir que las señoras y señores de la American Task Force Argentina, desembarcados aquí mientras Sergio Romero amargaba a los holandeses, son un clonado de genocidas. En todo caso, podría decirse que a tantos o tan pocos años vista, implican los mismos intereses, antes por vía del terror y ahora, entre otras delicias, por la de atildadas conferencias de prensa y costosísimas solicitadas a página impar en los principales diarios del país. Previo a ello, los fallos judiciales con sede en el centro del imperio. Puede que esta argumentación suene incursa en consignismo, pero, como decía Hemingway, si quieres escribir que el sol entró por la ventana, escribe que el sol entró por la ventana. Consideraciones de prosa aparte, los Task Force que llegaron a Argentina representan la misma cosa, la misma valorización financiera del capital, el mismo patrón de provecho que aquellos que por masacre expresa contra toda rebeldía social dieron el golpe en 1976. De hecho, si estamos de acuerdo en que la historia de los buitres es inseparable del endeudamiento atroz perpetrado hace decenas de años, no hay refutación rigurosa contra esta descripción y articulación de intereses. Fíjense, la propia prensa del establishment local debió aceptar derechamente que esta organización buitresca es un grupo de lobby financiado por Elliott Management, el titular de NML Capital, que es el núcleo duro
de los inversionistas y bufetes de abogados que le ganaron los juicios a Argentina en Nueva York. Los adictos a la ferocidad del capital especulativo han debido reconocer que, compadreadas al margen, sus mercados insisten en apostar a que finalmente habrá arreglo. Si el gobierno es acusable de hacer jueguito para la tribuna, a través de algunos discursos subidos de tono que apelan a la negociación patriótica, igualmente los buitres y sus voceros dibujan más fintas que golpes certeros, ¿no? Sigue ocurriendo, mientras tanto, que no solo es la Bolsa de Comercio local la que refleja optimismo con la suba de acciones de las empresas cotizantes. Los bonos y cupones argentinos que se comercializan en el exterior tienen salud intacta. Pero el dato más paradójico es que el riesgo país ya se redujo un 20% en lo que va de julio. Estamos hablando del costo de Argentina para salir a tomar deuda en el exterior. Algo o mucho no es como nos lo dicen si viene cayendo nada menos que ese índice, el mismo que a comienzos de siglo se había transformado en un ícono de la amenaza enloquecedora. ¿Se acuerdan del riesgo país? ¿O se esfumó ese recuerdo respecto de cuando De la Rúa transitaba sus últimas horas como presidente? ¿Se acuerdan? 1200, 1800, 3000. El 19 de diciembre de 2001 pasó los 5000 puntos y se ratificó el récord mundial de país en peligro o empresas en peligro. Hoy está por debajo de los 600, que es el nivel más reducido en casi 3 años. De ahí en adelante hay el derecho ideológico de colegir que, si estas gentes están confiadas, significa que nada bueno nos espera. Pero eso no debe confundirse con que la arquitectura económico-financiera de Argentina es capaz de desbarrancarse a imagen y semejanza de aquel momento terrible, porque lo desmienten los propios indicadores del mercado internacional de la timba. Diferenciemos entre el posicionamiento político y la realidad de los números macro. Es el grupo de tareas quien vino a señalar que Kicillof acaba por ser un ministro irresponsable, carente de asesores técnicos, pero a la par de mandobles retóricos como esos, demandan al gobierno argentino que se siente a negociar porque ellos están dispuestos, tras que su coro de parlantes mediáticos se cansara de advertir que ya no había negociación posible después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que así se dice. Uno diría, si es por preocupaciones papelescas de países centrales, más convendría fijarse en la caída del banco portugués Espírito Santo, que ha provocado en estas horas un cimbronazo en las bolsas europeas. La región que comanda Alemania, con su ajuste fiscal a flor de piel, se las va a arreglar para corregir la enorme distancia entre su discurso extorsivo y una banca de fiesta impune que ya explotó en España, en Grecia y en otras periferias. Desde el próximo noviembre, el Banco Central Europeo, es decir, los alemanes, y no precisamente Klose, Kross, Neuer y compañía, se hará cargo de supervisar en forma directa a los bancos de la zona, ya no más los organismos de control, que no controlan nada. Lo cierto es que este hecho pasó casi inadvertido para la prensa argentina. Entre los buitre y vudú se concentran en una visión aldeana de la realidad que más les importa por sus intereses corporativos que por el verdadero alcance estructural de los temas en cuestión. Miren, para ser otra vez reiterativo respecto de esta columna en las últimas semanas, las que estuvieron al aire y las que no,
ni la suerte judicial del vicepresidente, ni la actitud que observe Cristina frente a ello, ni las circunstancias posibles de la batalla contra los buitres serán lo que determine el rumbo oficial. Efluvios del Mundial aparte y siendo nuevamente redundantes, es la marcha de la economía doméstica lo que establecerá el dictat de corto y mediano plazo. Los buitres y vudú, o viceversa en el orden de eventual importancia, están alrededor y no en el centro de lo que vaya a pasar. El núcleo lo da cuánto de disposición y habilidad tenga el kirchnerismo para tripular dificultades externas y deficiencias propias. Cuánto será capaz de sostener políticas de Estado activas en asuntos como conservación de fuentes laborales y creación o mantenimiento de empleo formal, inflación, por supuesto, aseguramiento de expectativas favorables en la producción y distribución de riqueza, acierto en el candidato que elija, o en la fortaleza ideológica para mantenerse en el tiempo a una costa de una derrota electoral, sustentabilidad de Cristina en el liderazgo del espacio, esas cosas. El oficialismo tiene a favor muchos años de gestión demostrada, que cada quien conceptuará, pero sin poder arguir que no está avisado, y una oposición que persiste en invitar a que el bueno por conocer sea más dudoso que el malo conocido. Y en contra está el desgaste de esos muchos años, una guía unipersonal sin probabilidades de reelección, quizá la falta de memoria en torno de desde dónde se viene, y una artillería mediática adversa, pronunciada, perforadora, aunque de ser por esto último también la hay desde 2008. Sin embargo, el gobierno se mantiene desde entonces con un piso de votos que lo conserva en rol de primera minoría. Y para cerrar y volviendo, no sé si es atrayente, me resultó atrayente cierta semejanza contradictoria entre los análisis mayoritarios del match contra Holanda y el juzgamiento convencional que circula en torno de la negociación con esta gente, con los buitres. El equipo que dirige Sabela fue aplaudido por haber desplegado una estrategia digna de alto ajedrez, sabiendo adelantarse a las movidas del adversario, así haya sido a costa de un juego estéticamente feo, amarrete en el ataque, tan envolvente como conservador, digamos, acorde a la necesidad de no suicidarse yendo al palo contra palo, sin desmarques de las piezas ofensivas, pero conducente a la probabilidad de un resultado feliz ante un rival que a la primera distracción podía pintarle la cara. Esa misma concepción táctica, aplicada al análisis de cómo se actúa frente al potencial buitre, es rotulada de irresponsable hacia derecha y de bajada de pantalones hacia izquierda. Una vez más, el fútbol actúa como metáfora, igual que el nombre de nuestros visitantes.